Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y Música. Otro programa posible, transmitiendo en vivo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible, y retransmitiendo los martes a la 1 de la tarde por San José Radio Católica en frontera Comalapa, Chiapas, México. También a las 5 de la tarde por Radio Espíritu Santo, Aguascalientes, México. Martes a las 7 de la noche, las 19 horas, por Radio Espíritu Santo en Córdoba, Argentina. A las 7:30 de la noche por Julis Católico, Rompiendo Barreras, San Marcos, Guatemala. Y a las 8 de la noche por Escuchando al Padre en México. Los miércoles, comenzando a las 6 de la mañana, por Radio Santa Rosa Católica, Santa Rosa de Copán, Honduras. A las 2 de la tarde, hora de Colombia, por Radio Rosa Mística. 6 de la tarde, hora de Ecuador, por Radio Ecos en Quito. A las 7 de la noche, tiempo del centro de México, por Seremos Escuchados, Radio Música Católica, San Luis Potosí. También a las 7 de la noche, hora de México, por Caristey, Radio Católica en Veracruz. También a las 7 de la noche, por Radio María Auxiliadora en El Salvador. 7:30 de la noche, hora de México, por Viva Cristo Rey Radio Digital Mérida, Yucatán. Y los miércoles a las 10 de la noche por Profeta Radio en Jalisco, México. Jueves a las 12 del mediodía por Misericordia Radio Arriaga, Chiapas, México. A la 1 de la tarde por Radio Palabras de Vida, Ciudad Cuauhtémoc en Chihuahua, México. A las 2 de la tarde, hora de México, por Radio Cristo Rey, León, Guanajuato. 3 de la tarde, hora de Australia, por la Family de Jesús en Melbourne. A las 4 de la tarde, por Radio San Juan Estéreo en Chimaltenango, Guatemala. 6 de la tarde, hora de México, por Koinonia Radio, Arquidiócesis de Tijuana. 7 de la noche, tiempo del centro de México, por Seremos Escuchados, Radio Música Católica. También a las 7 de la noche por Radio Luz Cortés en Puerto Cortés, Honduras. Y a las 9 de la noche por Radio Católica Online, Buen Pastor Radio en la República Dominicana. Viernes, 8 de la mañana por Regina Cheli Radio en Chile. 1 de la tarde por Radio San José Matiguas, Matagalpa, Nicaragua. 4 de la tarde por Radio Fe Católica, Baranoa Atlántico, Colombia. 4 de la tarde por La Voz de Cristo, Mount Olive, en Raleigh, North Carolina, Estados Unidos. 6 de la tarde, hora de Costa Rica, por Radio Misericordia Juvenil. 7 de la noche por Radio Santa Rosa Católica en Santa Rosa de Copán, Honduras. 7:30 de la noche, hora de México, por Viva Cristo Rey Radio Digital en Mérida, Yucatán. Y a las 8 de la noche por Solo Dios Radio, Paterson, New Jersey, Estados Unidos. Las demás estaciones que nos retransmiten las estaremos compartiendo con ustedes a mitad del programa cuando identifiquemos la nuestra aquí en Puerto Rico. Muy buenas noches, Tomás. Buenas noches, Jay. Muy buenas noches a nuestros hermanos y hermanas que una vez más, otro martes posible, pueden estar con nosotros escuchándonos a través de las ondas radiales de Radio Paz 810 AM y la repetición en las emisoras que acabamos de comentar, y le damos las gracias encarecidas a ellos, ¿verdad? Uh-huh. Que son parte de nuestro grupo, de nuestra familia. Nuestra familia extendida. Extendida, como dice Jay, de liturgia y música. Vamos a comenzar enseguida con música, corte número 2. Una canción escrita por el cantautor católico Daniel Poli, interpretada por Atenas Vénica. Yo creo en las promesas de Dios. Escuchamos esta canción como si fuera entrada y regresamos enseguida aquí a Liturgia y Música. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las
Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en el amor. ¿Quién cree en el amor de Dios? Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de mi Señor. Decíselo a Él. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de mi Señor. Nos piden lo poco, nada más. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Y en la misericordia, ¿qué haríamos sin la misericordia? Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor. Queríamos. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel, si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. 32º domingo ordinario, ciclo B. Dos ejemplos de ofrenda son evidentes en el evangelio de este próximo domingo. La de los ricos, que echaban muchas monedas, pero de aquello que les sobraba, y la ofrenda de la mujer viuda que deposita en el arca solo 2 moneditas, que representan todo lo que tenía para sobrevivir. La viuda es el signo del verdadero creyente que confía totalmente en Dios. Es la representación del auténtico amor y de la donación de sí mismos. Jesús nos invita a fijar nuestra mirada en la actitud de esta mujer viuda. Ella lo entregó todo. Ella no reservó nada para sí. Inspirados en el ejemplo de esta mujer, abramos nuestro corazón y nuestras manos sin cálculos ni reservas, conscientes del célebre dicho de Jesús citado por Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso: más alegría hay en el dar que en el recibir. Y en nuestra relación con Dios, le consagramos a Él lo mejor de nosotros, de nuestro tiempo, de nuestra vida, o tan solo le entregamos las migajas. Del Salmo 87, el verso 3. Que mi plegaria llegue a tu presencia, Señor. Inclina tu oído a mi clamor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y rico en misericordia, aleja de nosotros todos los males, para que, sin impedimentos en el alma y en el cuerpo, cumplamos tu voluntad con libertad de espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Como ya adelantaste, Jay, estamos meditando las lecturas para el 32º domingo, tiempo ordinario del ciclo B. La primera lectura está tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 17,
versos 10 al 16. La primera lectura nos habla de una viuda en Sarepta que obedeció la palabra del profeta Elías y en su humildad y generosidad lo dio todo. Ella recibió su recompensa a través del milagro de Elías y el poder de Dios fue manifestado. Escuchemos. En aquellos días, Elías se puso en camino hacia Sarepta y al llegar a la puerta de la ciudad encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para que beba. Mientras iba a buscarla, le gritó: por favor, tráeme también en la mano un trozo de pan. Respondió ella: te juro por el Señor tu Dios que no tengo ni pan. Me queda solo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la alcuza. Ya ves que estaba recogiendo un poco de leña. Voy a hacer un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Respondió Elías: no temas. Anda, prepáralo como has dicho, pero primero hazme a mí un panecillo y tráemelo. Para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor Dios de Israel: la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías, y comieron él, ella y su hijo. Ni la orza de harina se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, como lo había dicho el Señor por medio de Elías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmo responsorial es el Salmo 145. Los versos 7, 8, 9a, 9b, c y 10. Alaba, alma mía, al Señor. Escuchemos el corte número 8, este salmo responsorial interpretado por el Coro San Francisco de Asís en Honduras, y regresamos enseguidita aquí a Liturgia y Música. Modo primero. Modo segundo. Alaba, alma mía, al Señor. Que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos, que el Señor liberta a los cautivos, el Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios Sion de edad en edad.
liturgia y música. La segunda lectura que vamos a estar meditando está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versos 24 al 28. El mensaje de la segunda lectura contempla a Cristo activamente intercediendo en favor de nosotros. Él es el sumo sacerdote definitivo. Entró una vez para siempre en el santuario del cielo para ser nuestro mediador ante Dios. Jesús está ahí por y para nosotros en actitud y ministerio de reconciliación. Pongan atención a este mensaje. Cristo ha entrado no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo para ponerse ante Dios intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, Cristo tendría que haber padecido muchas veces desde el principio del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez en el momento culminante de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. El destino de los hombres es morir una sola vez y después de la muerte, el juicio. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado para salvar definitivamente a los que lo esperan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El evangelio de este próximo domingo, que ya yo hablando con Tomás, mi hermano aquí fuera del aire, estamos en el 32º, quedan 2 domingos más, pero también de eso hablamos ahorita. El evangelio está tomado según San Marcos, el capítulo 12, los versos del 38 al 44. Nada irritaba más a Jesús que ver a los maestros de la ley buscando honor, veneración y prestigio, mientras arruinaban a las viudas que no tenían un esposo que las defendiera. Y nada le daba más alegría que ver como gente pobre, como aquella viuda del templo, era capaz de desprenderse de lo que tenía para su sustento para ayudar a otros más pobres. No nos engañemos, hay muchas maneras falsas y engañosas de vivir la religión. Para Jesús, lo decisivo es ver si somos generosos con los necesitados. Antes de la proclamación del Evangelio, entonemos el aleluya. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje
y que les hagan reverencias en la plaza. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas, con pretextos de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 reales. Llamando a sus discípulos, les dijo: les aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra. Pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el corte número 1. Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, escrita por Miguel Manzano, de la página Bocas Canta. Y regresamos en breve aquí a Liturgia y Música. Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, cuando un hombre pasa sed y agua nos da, cuando el débil a su hermano fortalece, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando sufre un hombre y logra su consuelo, cuando espera y no se cansa de esperar, cuando amamos aunque el odio nos rodee, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando crece la alegría y nos inunda, cuando dicen nuestros labios la verdad, cuando amamos el sentir de los sencillos, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando abunda el bien y llena los hogares, cuando un hombre donde hay guerra pone paz, cuando hermano le llamamos al extraño, va Dios mismo en nuestro mismo caminar.
y música. Tomás, ¿qué tiene para nosotros? Sí, tenemos de la primera lectura. Ujú. Esta lectura es del ciclo del profeta Elías, Ajá. el profeta más venerado de la tradición de Israel, aquel que se esperaba para anunciar la llegada del Mesías y abrirle camino. El profeta Elías lucha contra los falsos dioses y los cultos cananeos que se prodigaban en territorio de Israel. Ujú. El marco en que aparece este relato es una sequía que estaba a punto de matar de hambre a los habitantes del pueblo. Lo curioso de todo ello es que aquí el profeta anuncia el fin de esa sequía, pero no precisamente en territorio del pueblo elegido, sino en Fenicia, en Sidón, en una aldea llamada Sarepta, donde una viuda apenas puede atender a la petición del profeta, que se vale de este signo para anunciar que Dios hará que no falte el pan y el aceite, Ujú. porque vendrá la lluvia y habrá trigo y el olivo pues dará fruto con la lluvia, ¿verdad? Ujú. Claro. Esta escena podemos recordarla. Es la que Lucas en el capítulo 4 ha elegido como paradigma para defender la libertad de la gracia de Dios para llegar a todos los hombres y de todos los pueblos en la famosa escena de Nazaret. Elías, pues, en vez de hacer este signo en territorio del pueblo de la alianza, es a una viuda a la que le llega esta gracia. El profeta le pide pan que la mujer está a punto de hacer para ella y su hijo, aunque cree que no sobrevivirán. ¿Le pide el profeta un imposible? Todo es un simbolismo del relato para poner de manifiesto que Dios no abandonará a sus hijos. Con ello, el relato de hoy quiere poner de manifiesto que los pobres siempre son más generosos para compartir que los que gozan de todo. Transmitiendo en vivo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible, y retransmitiendo los sábados a las 9 de la mañana, hora de Panamá, por Radio de Fe Panamá. A las 9 de la mañana, 2 de la tarde y 9 de la noche por Radio Rosa Mística en Colombia. A las 10 de la mañana por Alégrate María Radio, Edinburgh, Texas, Estados Unidos. A la 1 de la tarde por Radio Caminando con María, Oklahoma City, Estados Unidos. También a la 1 de la tarde por Radio Fe y Caridad, Silver Spring, Maryland, Estados Unidos. A la 1 de la tarde por Radio San Sebastián de Yalí, en Jinotega, Nicaragua. A las 4 de la tarde por Radio Católica Inmaculada Concepción, San Miguel, El Salvador. A las 5 de la tarde por Radio San Pío X, Diócesis El Paso, Texas, Estados Unidos. También a las 5 de la tarde por Santa Teresita Radio Online, Palm Beach, Florida, Estados Unidos. También a las 5 de la tarde por Cristo Rey Radio, Ciudad Juárez, en Chihuahua, México. 6 de la tarde por Católica Springfield, en Massachusetts, Estados Unidos. 7 de la noche por Radio Inmaculada, Huntsville, Alabama, Estados Unidos. A las 8 de la noche por La Voz de María Radio, Nueva York, Estados Unidos. A las 8 de la noche por Radio Pilarcita, Diócesis de Alajuela, en Costa Rica. A las 10 de la noche por San José Radio Católica, frontera Comalapa, Chiapas, México. Y a las 10:30 de la noche por Radio Regina Cheli, en Chile. Domingos, 8 de la mañana, 12 de mediodía y 6 de la tarde por Radio Católica Jesús y María, Wiley, Texas, Estados Unidos. 9 de la mañana por Radio San Francisco, 850 AM en Guayaquil, Ecuador. 10 de la mañana, Radio de Fe, Panamá. También a las 10 de la mañana por Radio Espíritu Santo en Córdoba, Argentina. A las 12 del mediodía en Radio Católica Mar Adentro en México.
nuestro programa saldrá en la página a esa hora. 1 de la tarde, hora de Guatemala, por Radio Voz Católica Tacaná en San Marcos. También a la 1 de la tarde por SHJ Radio, Sociedad de Hermanos de Jesús, en San Francisco de Campeche, México. 3 de la tarde, hora de California, por Radio Espíritu Divino. 5 de la tarde por Santa Teresita Radio Online, Palm Beach, Florida, Estados Unidos. También a las 5 de la tarde por Radio San Pío X, Texas, Estados Unidos. Y Cristo Rey Radio en Chihuahua, México. A las 11 de la noche por Radio Ecos en Quito, Ecuador. Lunes a viernes a 4 de la mañana, hora noreste de México, por Radio Rema en la diócesis de Culiacán. Lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Renacer Internacional, transmitiendo desde la República Dominicana y Estados Unidos. Y Liturgia y Música On Demand, Santa María Reina de la Paz, Flor y Canto, TV y Radio Católica por Internet desde Querétaro, México. Compartimos con ustedes, desde aquí de nuestro estudio, el corte número 5, una canción interpretada por Salomé Arrizibita, Alaba, alma mía, al Señor. Y regresamos enseguidita aquí a Liturgia y Música. Alabaré al Señor mientras yo viva, tocaré para mi Dios mientras yo exista. Él mantiene su fidelidad perpetuamente, Él hace justicia al oprimido, Él da pan a los hambrientos y libera a los cautivos, abre los ojos al ciego y endereza a los torcidos. Alaba, alma mía, al Señor. 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 Alabaré al Señor mientras yo viva, tocaré para mi Dios mientras yo exista. El Señor ama a los justos y protege al peregrino, sostiene al huérfano y la viuda, encuentra al malvado en su camino. El Señor reina eternamente, tu Dios Sion te da heredad. Alaba, alma mía, al Señor. 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 Alabaré al Señor mientras yo viva, tocaré para mi Dios mientras yo exista.
Dios yo exista. Liturgia y música. Acabamos de escuchar esta versión musicalizada basado en el Salmo 145, que es el Salmo responsorial correspondiente a este domingo 32. Tomás, estábamos hablando algo fuera del aire. Estábamos hablando de la viuda de la primera lectura. De la primera lectura, la confianza que ella tuvo en Elías. Uh-huh. Y que lo que le quedaba, ella le dice, mira, lo que tengo es un poquito para mí, para mi hijo. Y después que nos comamos eso, nos vamos a acostar a morirnos. Nos vamos a sentar a morirnos. Uh-huh. Ya realmente la sequía era tan grande que no quedaba más para cosechar. Y llega Elías y le dice, pues, lo que le dijo, vete, prepárame un panecillo. Un panecillo, chiquitito. Él tampoco le dijo que cogiera toda la harina. No, lo que le quedaba, que era un puñado. Panecillo. Que era un puñado. Claro, pero ella se pudo haber puesto muy orgullosa y decir, no, pero si es lo único que me queda, no te lo voy a dar. Pero confió. La confianza en el Señor. Y se cumple, entonces, como dice la promesa del Señor para no tan solo para con ella, sino que la orza de harina no se va a vaciar, ni el aceite se va a agotar, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. O sea, ya había una promesa que se va a cumplir por medio de esta pobre viuda. Así es. Por medio de ella. El Señor siempre con los marginados, con los pobres, con los que están quizás en desesperanza, con los pobres de Yahvé, porque esto es en el Antiguo Testamento. Los pobres de Yahvé, ella confió, lo dio, haciéndole caso a Elías, le dio todo lo que tenía, compartió lo que tenía, no de lo que le sobraba, y se dio el milagro. Mira, tengo un cuentito de la confianza y del compartir. Ajá. Y del compartir. Era un viñador Uh-huh. que fue a vendimiar a su viña. Okay. Y encontró un racimo bien bonito, bien bello, y no lo echó en la cesta donde él estaba recogiendo la uva. Claro que no, lo guardó para regalárselo a su esposa. Qué lindo. Uh-huh. Y le dice, mira qué racimo más hermoso. Y ella pues se lo agradeció, mira qué bonito, ¿verdad? Y siguieron ahí, qué chévere. Y entonces, al llegar la hora de la merienda, ella le dio el racimo bien bello que su esposo le trajo, se lo dio al nene, a su hijo, para merienda. Y el niño, qué hermoso, mami, qué bello este racimo. Y se quedó pasmado. Y salió corriendo al campo donde estaba su papá. Y le dijo, papá, mira qué racimo me ha dado mamá para merendar. Tómalo para ti. En los ojos de aquel hombre, que estaba cansado y tenía curtidos pues del sol y el frío, que brotaron 2 lágrimas. Qué lindo. Porque el amor había dibujado un círculo tan perfecto con aquel racimo de uvas. Eran regalos que brotaban del corazón. Escogió él el racimo más bonito, lo voy a poner aparte, se lo voy a regalar a mi esposa. Se lo regala a la esposa se lo regala, se lo entrega al niño para que merendara. Claro, porque está tan bonita esas uvas. Y el niño vio tan hermoso el racimo que va y se lo regresa a su papá. Cógelo para ti. Así. O sea, lo que es el amor de Dios para con nosotros. Vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar otra versión musicalizada del Salmo 145. Vamos a escuchar el corte número 4. Alaba, alma mía, al Señor, interpretada por Ignacio Torres. Y regresamos en breve aquí a Liturgia y Música.
Señor hace justicia al oprimido, el Señor da pan al hambriento, el Señor liberta al cautivo, el Señor liberta al cautivo. Liturgia y música. Vamos a compartir con ustedes todos algo que dijo el Papa Francisco el 8 de noviembre del año 2015, precisamente en cuanto al Evangelio del próximo domingo. Y lo compartimos con ustedes entonces. Y dice: el episodio del Evangelio de este domingo se compone de dos partes. En una se describe cómo no deben ser los seguidores de Cristo. En la otra se propone un ideal ejemplar de cristiano. En la primera parte, Jesús señala 3 defectos que se manifiestan en el estilo de vida de los escribas, maestros de la ley: soberbia, avidez e hipocresía. Los escribas aparentan hacer largas oraciones. También hoy existe el riesgo de comportarse de esta forma. Por ejemplo, cuando se separa la oración de la justicia, porque no se puede rendir culto a Dios y causar daño a los pobres. O cuando se dice que se ama a Dios y, sin embargo, se antepone a Él la propia vanagloria, el propio provecho. La segunda parte. Una pobre mujer, viuda, da en su limosna apenas 2 pequeñas monedas. Debido a su extrema pobreza, hubiera podido ofrecer una sola moneda para el templo y quedarse con la otra. Pero ella no quiere ir a la mitad con Dios. Se priva de todo. En su pobreza ha comprendido que teniendo a Dios lo tiene todo. Se siente amada totalmente por Él. Y a su vez lo ama totalmente. Qué bonito ejemplo
esa viejecita. Cierro la cita del Papa Francisco. Tomás. De la segunda lectura podemos dialogar, ¿verdad? Claro. Que prosigue con la teología del sacerdocio de Cristo, Eso es así. que es primordial en esta carta. Ujú. En esta lectura se subraya, más que en ningún otro momento, la diferencia entre lo que hace Cristo como sacerdote y el papel del sacerdocio de la antigua alianza. Okay. El texto está construido en una serie de elementos de contraste entre lo antiguo y lo nuevo, el tipo y el antitipo, para resaltar la originalidad de la acción de Cristo en su misión sacerdotal de borrar el pecado del mundo. El que Cristo pudiera entrar en la intimidad de Dios, el santuario celeste, con su propia vida y no con sangre ajena de los sacrificios de animales, es de un valor imperecedero. Ello pone de manifiesto que lo que Dios quiere es el corazón del hombre, ya que Cristo le ha ofrecido su vida a Dios de una vez para siempre. Hermoso. Vamos a compartir con ustedes todavía una canción. Vamos a compartir ahora el corte número 7, otra versión musicalizada del Salmo 145, así que estamos poniendo de manifiesto todos estos géneros hermosos y cómo, una vez más, la palabra siempre viva del Señor continúa inspirándonos a nosotros como hombres. El corte número 7, Alaba alma mía al Señor, interpretada por Peraltísimo. Y regresamos en breve aquí a Liturgia y Música. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. La imagen de la viuda es emblemática en la Biblia. Es uno de los colectivos que representa a las personas pobres e indefensas, que solo tienen a Dios como defensor y como abogado. En las lecturas del próximo domingo se presenta a la viuda como víctima, otra como modelo de gratuidad y generosidad. Así es. Una es víctima por su debilidad institucional
y por su indefensión, de forma que fácilmente puede ser abusada por los poderosos. Hago aquí paréntesis, que es lo que a Jesús le molestaba de los escribas. Se aprovechaban de las viudas, como no tenían maridos que las defendieran, se aparecían por allí, como decimos nosotros aquí en Puerto Rico, se aparecían por allí y se apoderaban de todo lo que tenían. O sea, eso era comida gratis, porque yo tengo un puesto, y cuando viene a ver, estaban ellas, en su gran mayoría, para hacer hincapié, estaban indigentes y se tenían que ir a pedir, porque una mujer que quedaba viuda, a menos que tuviera hijos, que se la llevaran para su hogar, ¿de qué iba a depender? ¿Cómo iba a trabajar? ¿Quién la iba a defender? Y esto es precisamente lo que le molestaba a Jesús, que fueran abusadas por los poderosos. Incluso puede ser explotada por escribas, como dije, y líderes religiosos que, y voy a poner aquí entre comillas lo que decía Jesús, devoran sus bienes, y su pretexto es que tú me das esto, tú le estás dando esto al Señor, y yo por ti haré largas oraciones. Pero fíjate, en todos los países sucede algo parecido, que normalmente, ya hoy día estamos en algunos lugares, la igualdad en laboral, pues crea una diferencia ahora en que las mujeres solteras, pues que tienen ya sus pensiones y demás, pues podrían de alguna manera, pero todavía existe a nivel mundial esa diferencia de que la mujer depende del hombre para poder subsistir. A la vez que él se va, pasa lo que tú acabas de decir, son indigentes. Y nosotros también ¿verdad? Nos solidarizamos en la oración con ellas. Que son las más pobres entre los pobres. Los más pobres entre los pobres, sí mismo. Entonces, ¿qué advertencia tan seria para quienes presiden la oración y el culto? Siempre hemos dicho aquí en el programa, Jesús iba de frente. Para él no había paños tibios. Él se sentó a observar. Se sentó allí a mirar qué es lo que estaba pasando. Para él ver y para que los discípulos de él también vieran. Y mira lo que está pasando aquí. Esta viuda, la otra, que es ejemplo de lo que es generosidad. Su ofrenda fue pequeña, pero como dijimos aquí hace un ratito, ofreció todo lo que tenía para vivir. Así, lo poco se convirtió en una enorme cantidad a los ojos de Dios. La medida de Dios es distinta de la medida del mercado. Y Tomás y yo añadimos, es distinta a la del mercado porque Dios es el que nos está viendo en el corazón. La Madre Teresa de Calcuta decía, si das de lo que no necesitas, eso no es dar. Exacto. Dar hasta que duela. Sí. Y dar hasta que duela, amar hasta que duela. Si vas a dar de lo que te sobra, no estás haciendo nada. Da de lo que te es a ti necesario. Por eso es que el Señor ama al dador alegre. Vamos aquí a celebrar. Ya estamos casi al final del programa, ¿verdad? Estamos al final del programa. Estamos, no es casi, estamos. No, estamos al final del programa. Ok, estamos. Pues entonces tengo que decir tan. Y saludamos entonces desde aquí a Marta Guma y a Irmari Domenech en San Juan, a Gilla Ramos en Ponce, Josephine Frankie en Lajas, Doris Ortiz en Vega Baja, Lucy Berríos y Carmín Pagán en Morovis, Lucy Rodríguez, mi comadre, en Chicago, Mabel Vendrell y Angélica Egues en Nueva York, Estados Unidos, Iris Cruz en Paterson, New Jersey, Estados Unidos, Adriana Farris en Italia, Marcela Verónica Salvatierra en Argentina,
Julia Elena López en Ciudad Juárez, México, y Teli Ruiz Guerrero también en México. Entonces, Rosy Lucy Sánchez de Salina pide oración por su amiga Annette Vázquez, que de hecho fue intervenida quirúrgicamente en el día de hoy. Así que nuestra familia extendida, oremos por Annette Vázquez, intención de Rosy Lucy Sánchez en Salinas, Puerto Rico. Ivy López en Mayagüez, Margarita Berríos en Comerío, Dafne Eddy en Carolina, Puerto Rico, Evelyn Puello en Panamá. Y aprovecho que uno de los ministros musicales del ministerio que yo dirijo aquí en Puerto Rico, Resurrección, está en Panamá y nos va a escuchar a través de Radio de Fe Panamá, Shenard Santiago. Saludos, Shenard. Así que él está por allá, así que nos vemos pronto por acá en Puerto Rico de nuevo. En República Dominicana, Mariluz Méndez, Altagracia Pérez, María Luz Vázquez y al programa radial diario Rocío Espiritual por Radio Cristo en Puerto Plata. Nuestra hermana Digna García, con que está en el grupo de República Dominicana, pero vive ahora en Brooklyn, Nueva York. Jocelyn Díaz, Mariana de Jesús, Teresa Gómez y nuestra hermanita Rosy Díaz en Managua, Nicaragua, sigue pidiendo oración por su hija Rosemary Danielka Aguirre Díaz, que está teniendo un embarazo sumamente difícil, está hospitalizada. Así que sí, seguimos orando por esta jovencita Alejandrina Lebrón Lejita y su hija Lourdes Carmona aquí en Río Grande, Puerto Rico, Maricer Casillas en Bayamón, Puerto Rico, y Violeta Bellingeri y al señor Eduardo Valencia en San Juan, Puerto Rico. Y por último, no porque sea menos importante, que la radio escucha más reciente que tenemos por acá en Puerto Rico, Ana Daisy González Muñoz en Aguada, Puerto Rico. Tommy. Pues ya estamos al final. Saben que estamos a través de Facebook. Nos pueden conseguir como Liturgia Música o Liturgia y Música. No nos suelten de sus oraciones. Ya estamos casi al final del año litúrgico, pero de eso hablamos más en la próxima semana. Vamos a cerrar nuestro programa con otra versión musicalizada del Salmo 145, el corte número 3. Alaba, alma mía, alaba al Señor, alma mía, que es una posibilidad también del Salmo responsorial, interpretada. El número 3. El número 3. Ok, sí. Salmo 145, interpretado por Rubén Bascoy. Aquí estamos en vivo, así que aquí cualquier cosa es válida. Y será hasta la semana próxima cuando una vez más nos abracemos desde San Juan de Puerto Rico para el resto del mundo en tu programa Liturgia y Música. Bendiciones. Alaba al Señor, alma mía. Alaba al Señor, alma mía. Oh, el Señor mantiene su fidelidad perpetuamente. Hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba al Señor. Alaba al Señor, alma mía. Oh, el Señor abre los ojos al ciego.
El Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Alaba al Señor, alma mía. Alaba al Señor, alma mía. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión de edad en edad. Alaba al Señor.